Listo. En el video anterior aprendimos acerca de interfaces, cómo declararlas, usarlas, aprendimos de propiedades opcionales en una interfaz, en una declaración de interfaz, aprendimos a definir métodos polimórficos, particularmente a partir de una jerarquía de herencia en donde están comprometidos diferentes tipos de figura. Tuvimos la interfaz figura y desde ella hicimos implementaciones para cuadrado, rectángulo. Recomiendo la visualización de los videos anteriores. Retornemos al listado de conceptos y ahora otro tema relevante a TypeScript, clases genéricas. Y ya en el siguiente en el siguiente concepto volvemos a Angular y aprenderemos a comunicar Angular y PHP. Listo, ingresemos al concepto número 27. Clases genéricas es un concepto muy poderoso en este contexto de la programación en TypeScript. TypeScript permite crear clases y funciones que administren distintos tipos de datos. Esta característica no existe en JavaScript. Se utilizan mucho para la administración de colecciones de datos, pilas, colas, listas, diccionarios, arreglos, etcétera. Ok, es decir que las clases genéricas se asocian, están relacionadas con las colecciones, con las estructuras de datos. Para entender las ventajas de definir clases genéricas, implementaremos los algoritmos para administrar una pila de enteros y una pila de string. Se puede almacenar ya sea enteros o cadenas de caracteres en una pila. Primero lo haremos utilizando clases tradicionales y luego mediante una clase genérica. Ok, listo. Para concentrarnos en la sintaxis, plantearemos la pila utilizando un vector donde definiremos los dos métodos fundamentales de insertar y extraer. No haremos ningún tipo de validaciones por simplicidad. Una pila es un tipo de estructura LIFO, last in, first out. Pensemos en una pila de colección de CDs de este tipo de torres. Voy a habilitar aquí otra pestaña en el navegador. Busquemos aquí por pila de CDs. Puede ser esta pila o puede ser esta otra. Esos discos, esos CDs están apilados uno sobre otro. El que está en la parte superior es el último en entrar, el último en entrar, el primero en salir. ¿Por qué decimos eso? Porque es el primero que podemos extraer de manera directa. El primero que entró, el que está en la parte inferior, en la base, es el último en salir. ¿Ok? Es una estructura de datos. Ok, aquí entonces empieza el ejemplo. Tenemos la clase pila enteros, tiene un vector. Observemos que ese vector es de números. Aquí insertamos un número, queda en la parte de adelante, en la parte superior de la pila. Digamos que ya insertamos el 2, insertamos el 3, el 4 y ahora vamos a insertar el 5. Esta sería la pila. El último elemento en entrar es el primero en salir, es decir, el 5. Y extraer básicamente extrae el que está en la parte superior. Ok, bien. Ahora pila strings. Los métodos son los mismos. Lo que pasa es que el vector contiene elementos de diferente tipo de datos. Pila entero solamente tiene enteros y pila string tiene elementos de tipo string, pero la lógica es la misma. Nosotros podemos llevar este código al editor que tenemos aquí de TypeScript.
Ejecutemos esto. Primero veamos la versión en JavaScript. Es todo esto. Y ahora ejecutamos y notemos. eh, Aquí el último elemento en extraerse en la pila enteros es el 1, porque fue el último que se insertó. Y en el caso de la pila, el primer elemento en extraerse fue el último que se insertó, que es Luis. ¿Vale? Aquí hay una explicación adicional. Como podemos analizar, hemos planteado dos clases, una para administrar una pila con tipos de datos enteros y otra para trabajar con tipos de datos de string. Para probar estas dos clases definimos un objeto de la clase pila entero, ingresamos valores y extraemos el último en ser insertado. De manera análoga para la clase pila strings. Insertamos Juan, queda en la parte inferior, luego Ana y luego Luis. El primero en extraerse es Luis. Bien, hasta este momento no hemos presentado ninguna novedad respecto a lo que conocemos de TypeScript. Veamos ahora cómo podemos resolver este problema para evitar duplicidad de código utilizando una clase genérica. ¿Listo? Veamos esto, que es bastante interesante. Prestemos atención. Estamos creando una clase común y corriente, pero observemos esta sintaxis. Esta T que está encerrada entre los caracteres menor que y mayor que significa el tipo de los elementos sobre los que podemos hacer operaciones o el tipo de elemento de los datos que se trabajan en la pila. Entonces creamos un vector cuyos elementos serán de tipo T. Ese T es un tipo paramétrico cuyo tipo se define a la hora de crear un objeto de pila genérica. Entonces, aquí agregamos un elemento de tipo T que podría ser un entero, un número flotante, una cadena, un valor true, false, una casa, una cuenta. Esta T puede ser cualquier cosa. Y de manera análoga para extraer. Aquí básicamente se extrae un objeto de tipo T que se concreta a la hora de crear un objeto de la clase pila genérica. Observemos. Aquí creamos una variable que se llama pila3 de tipo pila genérica y los elementos que va a contener son de tipo number. Ahí estamos definiendo la variable pila3. Creamos el objeto, decimos new pila genérica y entre estos paréntesis entre los caracteres menor que, mayor que, indicamos el tipo de dato que son números. Pueden ser números de punto flotante o números enteros, como es el caso. Bien. Y aquí se extrae el elemento que debería ser 1. Y de manera análoga para el caso. Otra pila que se llama 4. Ahí diríamos pila genérica. Va a guardar valores de tipo string. Acá ya es instancia, se guardan valores y se extrae aquí. Bien, entonces voy a copiar esto hasta ahí. Lo ejecutamos acá. A ver, run. Y el resultado es similar al anterior. Ok. Ahí está. Bien. ¿Qué más tendríamos por aquí? Viene la explicación de lo que acabamos de mencionar. Esa T se define, básicamente la T viene de type. Type. Y ese type puede ser de cualquier tipo. Puede ser numérico, puede ser texto, puede ser un objeto, puede ser un arreglo, puede ser un valor lógico, etcétera, cualquier cosa. Bien. Listo. Ahí está. Dice problemas. Tratemos de codificar otro programa que cree una pila de otra clase creada por nosotros. A ver, esta vez de tipo persona.
lo que les decía hace un momento, podemos guardar cualquier tipo de objeto, ya que T se adapta. Es un tipo que debe ser especificado. Es como si fuera un parámetro, pero es un parámetro para un tipo de dato que va a guardar una estructura de datos. Una estructura de datos tiene valores, tiene elementos, y esos valores o elementos tienen asociado un tipo de dato. ¿Listo? Así crearíamos la pila, contiene elementos persona, aquí se instancias, se agregan y aquí se extraen. Eso es genial. Bien, entonces ese es básicamente el conocimiento que necesitamos para seguir aprendiendo más acerca de TypeScript o para afianzar lo que ya sabíamos. Terminamos este concepto número 27. Ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.